Bien. Bueno, entonces continuamos con lo que venía explicando, que es la culpabilidad, la coculpabilidad social, como un elemento que fue utilizado en su momento por cierto grupo de la doctrina para mitigar las consecuencias, las fuertes consecuencias que podía tener el delito en algunas ocasiones. Este concepto de coculpabilidad social, entonces, le otorgaba responsabilidad a la sociedad porque no le había dado al sujeto la posibilidad de poder desarrollarse en las mismas condiciones a todos iguales. Este concepto de coculpabilidad social recibe las críticas, o dos críticas centrales. En primer momento, la crítica que recibe es que coloca a la pobreza como fundante del delito, es decir, que son los pobres los únicos que cometen delitos, de acuerdo a esta posición, porque nos está diciendo que la responsabilidad debe ser dividida porque los pobres tuvieron que cometer delitos. Y esto no es cierto. De aquí surge la segunda consecuencia, que es que el delito atraviesa todas las capas sociales, no solamente la pobreza. No son solo y únicamente las personas con pocos recursos los que cometen delitos, sino que delitos se cometen en todas las capas sociales. Podrá ser que sean distintos tipos de delitos, en algunos casos, no siempre. En consecuencia, la teoría no logra tener mucha influencia, mucho crédito, porque es un poco una teoría que revela el clasismo del sistema, pero que a su vez termina siendo clasista porque termina justificando el delito desde la pobreza, lo cual no es cierto. Entonces, esto fue fuertemente, digamos, criticado y no tuvo mucho desarrollo. También surgen desde esta visión otras posiciones que tratan de mejorar las formas de persecución penal, pero que no la vamos a dar ahora para que ustedes no tengan tantas mezclas en esto. Creo que es mejor ser bastante más directo y claro en los puntos para que le queden claros los conceptos que venimos aquí dando y no irnos. La otra crítica que se hace también a la culpabilidad social es que termina ignorando la selectividad del poder punitivo, que no es solo y únicamente la pobreza, sino que es la selectividad de la persecución del poder punitivo, y que justamente nuestro artículo 41 del Código Penal habla de que en las pautas, los artículos 40 y 41 del Código Penal establecen pautas que tiene que tener en cuenta el juez para valorar la pena, para mensurar la pena, para establecer por qué va a establecer determinada pena, es decir, por qué va a ir de 8 a 25. Y en una parte del artículo 41 del Código Penal dice, y aquí revela para algunos la culpabilidad social, para Zaffaroni la vulnerabilidad, dice especialmente, una de las pautas que toma, especialmente la miseria o la dificultad para lograr el sustento propio necesario o el de los suyos. Es decir, que la gran parte de la doctrina acá dice que está la coculpabilidad social o la responsabilidad social, que esto operaría como un correctivo. Muchos también entienden de que aquí hay una evocación fuerte de la coculpabilidad. Algunos mencionan de que por aquí también podría entrar la teoría de la vulnerabilidad de Zaffaroni, aunque esto no es muy aceptado. La culpabilidad por vulnerabilidad, que a veces no queda muy clara porque parece que reduce pena porque la persona es vulnerable, lo que no es cierto, porque si no estaría siendo similar a la coculpabilidad social, y no opera como un correctivo en la visión de Zaffaroni, nos dice que la ética y la razonabilidad con la que deben actuar las agencias jurídicas, que deben agotar todas las instancias para poder contener el poder punitivo, y deben establecer una forma de neutralizar el poder punitivo cuando éste opera en forma irracional, hasta donde sea posible, en la medida de que esto les sea posible. La selectividad normalmente es un dato que no es considerado por las agencias y que no es considerado por la culpabilidad normativa pura, que es el modelo que nosotros venimos viendo. La culpabilidad por el acto nos marca
el momento máximo de reproche que se le puede imponer a una persona, justamente porque tuvo capacidad de autodeterminarse y de actuar conforme a la norma, y justamente también porque esa persona tuvo la capacidad exigible de poder actuar de otra manera. Pero ¿cómo opera la selectividad? Y bueno, la selectividad opera muchas veces porque la policía es la que desarrolla, en la práctica, es la que desarrolla qué es lo que debe perseguirse. Entonces, cuando la policía tiene que detener a una persona, detiene al sujeto que es más vulnerable, al sujeto que porta el estereotipo, normalmente, dice Zaffaroni, a las clases subalternas, y detiene por determinados tipos de delito bastante simples, por hechos toscos, burdos, es decir, todos aquellos hechos que son fácilmente captables por el sistema. ¿A quién se detiene? A los hombres jóvenes, a los que están desocupados, a los que no tienen estudio, a los inmigrantes, a los que están peor vestidos, a los más desaliñados, a los que se dejaron la barba, a los que no se peinaron, para decirlo de forma burda. ¿Y quiénes son los menos captables por el sistema? Las mujeres, los ancianos, las personas con trabajo, los estudiantes, las personas que están mejor vestidas, las personas que están mejor arregladas, las que viven en los barrios altos. Es decir, el sistema genera mucha selectividad en cuanto a detener por el estereotipo y por determinado tipo de hechos. A la persona no se le va a reprochar su estado de vulnerabilidad, sino que la vulnerabilidad está entendida como un mayor riesgo que tienen este grupo de personas, los que portan el estereotipo, a ser atrapados por el sistema. Hay personas que tienen mayor riesgo a ser atrapados por el sistema que otras. En consecuencia, cuanto más riesgo tengo de ser atrapado atrapado por el sistema, menor pena. Entonces, en esta escala de 8 a 25, deberían imponerme una pena cercana más al mínimo. Cuanto más riesgo tengo de ser atrapado por el sistema, la pena debería estar más en el medio o en el alto. Normalmente, por ejemplo, los delincuentes económicos tienen menor riesgo de ser atrapados por el sistema. Los políticos tienen menor posibilidad de ser atrapados por el sistema. Entonces, allí, si son atrapados por el sistema es porque el sistema hizo un esfuerzo muy fuerte para romper esa vulnerabilidad que tienen esas invulnerabilidad que tienen las personas, y allí hay que imponer mayor pena. Es un poco, así es como lo define Zaffaroni el funcionamiento de la culpabilidad, por vulnerabilidad. Entonces, un poco para ir cerrando el concepto de la tercera teoría que vimos, o de la cuarta teoría que vimos culpabilidad psicológica, culpabilidad mixta, psicológica normativa, culpabilidad normativa pura, culpabilidad normativa con vulnerabilidad, si se quiere la coculpabilidad social, 5, y ahora terminamos esta presentación de los casos, de las distintas formas de culpabilidad, con la culpabilidad para las teorías funcionalistas, con fuerte desarrollo en Alemania y con bastante influencia en algunos países de Latinoamérica, como es Colombia, Chile, algunos lugares de Perú ya, y también en algunos lugares de Argentina, con mucho crédito, y algunas universidades. La culpabilidad para las escuelas funcionalistas es una culpabilidad preventiva. Es un nuevo concepto de culpabilidad que se genera, que reemplaza a la culpabilidad normativa. Para las posiciones funcionalistas, seguimos aquí lo que nosotros venimos viendo, que es Roxin, funcionalismo moderado, y Jacobs, funcionalismo más extremo. Para las teorías preventivas funcionalistas, la culpabilidad, es igual a merecimiento de pena. Entonces, la culpabilidad pasa a ser un concepto que nos sirve para determinar cuánta pena corresponde imponer a la persona. Culpabilidad igual a merecimiento de pena. El criterio de merecimiento de pena viene impuesto por pautas de política criminal que nos van a dar las teorías preventivas de la pena. ¿Cómo calcula el juez la pena a imponer? Esto lo analizan estas teorías en la culpabilidad. ¿Y cómo lo analiza? Dice, acá hay que imponer pena o no hay que imponer pena.
pautas de necesidad de pena que surgen de criterios política criminal. Mi primera pregunta es, ¿corresponde o no corresponde imponer pena? ¿Cómo determino si corresponde o no corresponde imponer pena? De acuerdo justamente a criterios de política criminal. ¿Cómo surgen estos criterios de política criminal? Desde las teorías preventivas de la pena. Volvemos aquí a las primeras clases. Prevención general positiva y prevención especial positiva. Prevención general positiva y prevención especial positiva para Roxin. Prevención general positiva solo y únicamente para Jacobs. ¿Cómo llegan estas teorías a este momento o a esta conclusión? Llegan a esta conclusión diciendo, o rompiendo el mito de que el hombre es un ser libre con capacidad de elegir, cometer o no cometer el delito. Dicen estas posiciones que ni las propias ciencias que estudian al hombre han logrado determinar puntual y específicamente si el hombre es un ser libre o no. Ni la antropología, ni la biología, ni ninguna de todas, ni la sociología, ni la psicología, han logrado, las ciencias que estudian al hombre, han logrado poder precisar puntualmente si el hombre es o no un ser libre. No existe certeza técnica, científica sobre esto. Si las mismas ciencias que estudian al hombre no pudieron decirnos que el hombre es un ser libre, mal puede el derecho partir de una ficción para llegar a una conclusión. Mal puede el derecho decirnos que el hombre es un ser libre, algo que no está demostrado, para luego decirnos que la culpabilidad es un reproche. Esto es el análisis en función del cual estas posiciones destrozan, si se quiere, usando un término vulgar pero contundente, a las teorías normativas. Con esto caen las teorías de culpabilidad normativa porque hay un dato científico incomprobable. Cuando se cae la culpabilidad normativa, hay que buscar un nuevo concepto de culpabilidad y estas teorías desarrollan este nuevo concepto a través de la definición de la culpabilidad viene dada por la necesidad de pena. Hay que imponer pena. La primera pregunta que responde a la culpabilidad es, ¿corresponde o no corresponde imponer pena? Y los criterios para esto vienen dados sobre, ¿hace falta prevención especial positiva? ¿Hace falta a esta persona resociabilizarla? Si mi respuesta es sí, ahí voy a empezar a ver cuánta pena tengo que darle para resociabilizarla. Y también el otro criterio que se toma, o que se toma en cuenta, es la prevención general positiva. ¿Hace falta? ¿El hecho conmovió la vigencia de la norma? ¿Sí o no? Si es sí, entonces corresponde imponer pena. Y vamos a ver cuánta conmoción generó, cuánta intranquilidad social generó para determinar cuánta pena corresponde imponer. Aquí tenemos Roxin, funcionalismo moderado, que nos va a decir específicamente que la pena a imponer se basa en criterios de prevención especial positiva, que esto se da al momento de la sanción, prevención general positiva, al momento de la combinación penal, y Roxin vuelve a la culpabilidad normativa, a pesar de todas las críticas que hizo, al final, y dice que opera siempre como un correctivo. Hasta ahí nos quedamos con Roxin. En el concepto, él habla de responsabilidad. El concepto ya no habla más de culpabilidad, sino habla de responsabilidad. Le cambia el nombre incluso. Jacobs, en cambio, dice que las pautas de necesidad de pena vienen dadas por prevención general positiva, solo y únicamente. Todo esto es bastante discutible, porque los criterios, o sea, estas posiciones de la culpabilidad reciben todas las críticas, que son muchas, que reciben las mismas teorías de la pena. Todo lo que nosotros analizamos en la clase tercera, creo que vimos, donde analizábamos las teorías de la pena, todas esas críticas son críticas que van a tener las teorías de culpabilidad por prevención. Un poco allí terminamos entonces la presentación de las teorías de culpabilidad. Hacemos una presentación
de dos cuestiones más antes de terminar. La culpabilidad que nosotros seguimos, dijimos que es la culpabilidad normativa más vulnerabilidad. Y esta culpabilidad tiene un aspecto positivo, que es la reprochabilidad, que es la exigibilidad, y que a su vez es la vulnerabilidad. Pero también tiene un aspecto negativo. Este aspecto negativo se nuclea de dos rubros distintos que van en distintos momentos, en distintas escalas. Y que un poco yo ya se lo fui dando a entender, pero aquí lo que hago es tratar de ordenarlo para que vean, para que quede claro lo que vamos a ver en las próximas dos clases. Dijimos que la culpabilidad requiere de autodeterminación, de libre decisión, de una persona libre que pueda elegir. Esto significa que tenemos que tener una persona que comprenda, básica y específicamente, que lo que hace es antijurídico. Primer línea negativa, entonces, de la culpabilidad está dada cuando la persona no puede comprender que lo que hace es antijurídico. Nuestro código habla de comprensión, artículo 34, no son punibles lo que al momento del hecho no hayan podido comprender la criminalidad del acto. Primer elemento negativo de la culpabilidad. ¿Y cómo se da? Cuando no comprendo, bajo dos circunstancias. El inimputable no comprende, incapacidad psíquica de comprensión, y el segundo elemento negativo es el error de prohibición, invencible. Es decir, aquella persona que no logra comprender porque está en error de que lo que hace está mal. Una persona común, normal, pero que está en error. No sabe de que lo que hace está mal. Entonces, primer momento negativo de la culpabilidad, con una gran definición, aquellos sujetos que no comprenden que lo que hace está mal, que no comprenden que lo que hace es antijurídico. Tienen reducido el ámbito de autodeterminación. Y allí vamos a encontrar dos supuestos, inimputables y error de prohibición. Y el segundo momento es aquellos sujetos que comprenden que lo que hace está mal, comprenden, pero no pueden adecuar sus acciones conforme esa comprensión. Yo sé que lo que hago está mal en el caso de la tabla, lo estoy matando al otro, pero no me queda otra alternativa. Comprendo la criminalidad de mi acto, pero no puedo dirigir mis acciones conforme esa comprensión. Entonces, aquí vamos a tener dos supuestos también, aquellos supuestos de estado de necesidad exculpante, como causal negativa, que ya lo vimos en la clase de ayer, y un segundo elemento que es la incapacidad psíquica de segundo grado, que lo vemos dentro de lo que es inimputabilidad en general. Esto un poco para graficar cómo operan las causales de exclusión de la culpabilidad. Sintéticamente lo repito, dos grandes caminos. Primero opera uno, no comprender la criminalidad de acto. Los sujetos que no comprenden, no les puedo imputar, son inculpables. No comprenden, ¿quiénes? Los que son inimputables y los que operan en error de prohibición. Segundo momento, puede ser que el sujeto haya comprendido, pero no pueda dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Aquí tenemos el estado de necesidad exculpante y un segundo elemento que es la incapacidad psíquica de segundo grado. También aquí siguiéndolo específicamente a Zaffaroni. Y por último, bueno, yo les digo, la clase del lunes vamos a ver error de prohibición y el miércoles imputabilidad, para terminar culpabilidad, cerrando también todas las circunstancias negativas. Y como último momento de la clase, les cuento cómo regula el Código Penal un poco esto que vinimos hablando, porque todo lo que hablamos tiene que tener una base normativa. Nosotros lo que damos es una interpretación dogmática del Código Penal. A veces les presentamos varias teorías, algunas de las cuales encajan en nuestro código y otras no encajan. Entonces, nuestra obligación es decirle, nuestro código tiene esta forma de poder ser interpretado, porque si ustedes van a un juez el día de mañana y le presentan una teoría esotérica,
El juez va a decir, bueno, está muy bien, lo felicito, pero nuestro Código Penal dice otra cosa. Y nuestros principios constitucionales también, entonces no la puedo aceptar. Por eso siempre, todo lo que hablemos lo focalizamos siempre a la interpretación normativa, es decir, lo que dice la norma. En este caso, y todo lo que venimos viendo también en el delito, todas las circunstancias negativas del delito vienen dadas en el artículo 34 del Código Penal. A nosotros cuando estudiamos Derecho Penal, el artículo 34 había que saberlo de memoria. ¿Por qué? Porque conociendo el artículo 34 tengo claras todas las causales negativas del delito. Es muy importante conocer nuestro artículo 34. Nuestro artículo 34 empieza con no son punibles, inciso 1. Los que al momento del hecho, sea por insuficiencia de sus facultades, alteración morbosa de las mismas, estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no hayan podido, y acá nos interesa nuestro lo de la culpabilidad, no hayan podido comprender la criminalidad del acto, ni dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. En esta última parte, no hayan podido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, allí está la culpabilidad. Y en el error e ignorancia de hecho vamos a encontrar lo que es el error de prohibición. En el otro vamos a encontrar específicamente todo lo que hace a la imputabilidad. Nuestro código habla de comprender la criminalidad del acto. Comprender no es lo mismo que conocer. Nosotros para analizar el dolo hablamos de conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Aquí nos están exigiendo un mayor grado de conocimiento, no solamente conocimiento, comprender. Esto quiere decir que la persona haya internalizado el valor. Estamos hablando de un grado mayor al conocimiento. El legislador histórico de 1921 aquí no puso el conocimiento, que sí lo puso para el dolo. Acá puso específicamente la comprensión. La comprensión es un grado mayor al conocimiento, porque requiere que la persona internalice el valor, conozca efectivamente la cultura. Entonces uno dice, bueno, el kamikaze, el suicida, ¿uno puede justificarlo? Y yo no lo puedo justificar. ¿Comprendo? Conozco, sí. ¿Comprendo? Y no sé si comprendo la cultura como para poder tener un marco adecuado. Doy este ejemplo un poco para marcar las diferencias. Zaffaroni cuenta el caso de los esquimales, que cuando uno llega de visita a Groenlandia, le ofrecen a la mujer, a la concubina, como, digamos, como es tan difícil visitarlo, o sea, le ofrecen a la mujer en síntoma o en medida de agradecimiento por la visita, etc. El tema es que las mujeres de los esquimales son mujeres que están bañadas en orines de los animales del lugar, en grasa de los animales del lugar, y que una persona que viene de un mundo occidental se encuentra con esa situación y, bueno, la verdad no quiero. Pero el no querer es una situación de desprecio que hace que el esquimal lo tenga que echar. Entonces allí vemos, ¿conozco yo la cultura? Sí, la conozco. ¿La puedo comprender y me puedo adecuar a esa cultura? Diría que no. Aquí estos son ejemplos para marcar la diferencia, que en la normativa jurídica, ya vamos a ver, se van presentando una serie de ejemplos. Entonces, nuestro código exige para la culpabilidad un nivel de conocimiento superior al conocimiento, la comprensión. Y esto es muy importante porque nos va a servir también, por ejemplo, para las culturas indígenas, o determinadas culturas que se dan en determinados contextos sociales. Esto es importante conocerlo porque allí generan situaciones de incomprensión. Lo segundo que habla nuestro código es de la criminalidad, habla de la criminalidad del acto, no solamente no habla de comprender lo antijurídico, sino que coloca un nivel mayor, habla de la antijuridicidad, que es el injusto, acción típica y antijurídica, pero a su vez coloca otro elemento mayor que es hasta conocer que el hecho está sancionado con pena. Y también nos habla de la posibilidad exigible de la antijuridicidad. No nos habla de un conocimiento que sea efectivo. Recuerden que para el dolo nos requería un conocimiento efectivo. Bueno, un poco eso era lo que quería contarles como para cerrar la clase de hoy.